¿Me pueden informar si se escucha? Sí, se escucha perfecto. Vale, gracias. Muy buenos días a todos. Les agradecemos por asistir al segundo día de capacitaciones de la Hackathon. Para iniciar el día tenemos las palabras del estudiante Luis Cardose, vicepresidente del grupo estudiantil Eurus UTP. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Vale. Excelente. Buenos días a todos los participantes que se encuentran en la segunda jornada de capacitación. Gracias por el tiempo que nos están brindando. Sé que usualmente los domingos utilizan este tiempo mayormente para descansar y que estén a esta hora 8 de la mañana un domingo, me parece realmente estupendo. Espero que durante la jornada del día de hoy, con la presentación de las funciones afectivas, puedan obtener nuevos conocimientos o reforzar conocimientos que ya tengan sobre este tema y que los mismos puedan ser utilizados durante el evento el día 20 y 21 de la Hackathon. Gracias. Bueno, sin nada más que decir, iniciaremos nuestra primera capacitación por la Magister Yolanda Moreno, la cual tiene como título Presentaciones efectivas, cómo diseñar y presentar. Les estaremos enviando el link. Ah, ya está. Bueno, muy buenos días. Le dejamos el espacio disponible para que pueda empezar cuando guste. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, se la perfectamente. escucha. Ok. ¿Es en esta misma llamada o había que cambiarse de link? No, podemos quedar en esta llamada. Ok.
Buenos días a todos. Mi nombre es Yolanda Moreno y el día de hoy, esta mañana, pues primero decirles que gracias por la invitación. Para hoy tenemos en esta sesión, pues explicarles un poco sobre cómo hacer presentaciones efectivas y no solamente irnos a la parte de hacer una presentación como tal, porque realmente es como el último paso, sino más bien cómo ustedes pueden diseñar y cómo pueden luego entonces presentar. Creo que se me fue la presentación. Ok. Para esta sesión, pues nuestros acuerdos previos para esta mañana, la escucha activa. Hay bastante información que es muy interesante. Si tienen algo para anotar, sería bueno. Igual pues pueden ir a buscar algo para que puedan tomar nota. Evitemos las distracciones, como hablaba pues al inicio el chico, si es un domingo, estamos como rodeados de gente que tal vez está en casa, pero vamos a tratar de concentrarnos en este espacio para que pues nosotros logremos el aprendizaje de lo que tenemos para hoy. Y si ustedes tienen alguna duda o quieren compartir alguna experiencia, pueden participar, estamos para escucharlos, pues, y cualquier comentario también a la orden. Quisiera pues, si hay un par de gente conectada, quisiera pues escuchar algunos sobre qué esperan ustedes de esta sesión. Bueno, buenos días. Yo espero, principalmente ya había asistido a otro hackathon hace 2 años y de esta sesión normalmente esperamos que se nos enseñen técnicas para presentar de mejor manera los proyectos, para hablar de mejor manera cómo presentas un producto y cómo le muestras a la persona que tu producto vale la pena y que tienes que elegirlo o que ese producto puede funcionar. Ok, muchísimas gracias. Bueno, aquí no puedo ver quién está hablando, así que cuando vayan a hacer su intervención sería bueno pues que puedan decir el nombre. Entonces, si bien es cierto, pues todos nos enfocamos en la parte de presentación, el día de hoy vengo a hablarles un poquito de qué hacemos previo a hacer esa presentación, porque es importante el prepararse, es importante que ustedes antes de presentar tengan todos los elementos necesarios para que la presentación sea magnífica. Creo que todos cuando estamos en la universidad lo primero que pensamos apenas nos dan una asignación es que van a hacer el PowerPoint. Y eso realmente es el último paso, porque sí hay un espacio previo de diseño que nos va a permitir que la presentación que nosotros hagamos realmente cumpla con los criterios y todos los elementos para que se pueda transmitir el conocimiento. Y ¿cómo vamos a llegar a ese punto? ¿Cómo vamos a llegar a ese diseño? Pues para hoy vamos a ver un poquito de cuáles son los estilos de aprendizaje, entender de que no todas las personas aprenden de la misma manera. Luego, cómo podemos detectar las necesidades que tiene nuestra audiencia, pensando en que nuestra audiencia puede ser, si bien es cierto, pues en este marco de la hackathon, o puede ser el día de mañana alguien, si vamos a presentar algún trabajo de la universidad, o a nivel laboral, pues tengamos que hacer alguna presentación. Luego, cómo vamos a armar la información general de la actividad que vamos a llevar a cabo. Y por último, cómo vamos a hacer nuestro plan de sesión para llevar a cabo pues la presentación. Y acá no está, no se ve, pero también vamos a ver entonces algunos tips generales para presentar. Así que como les digo, cualquier consulta durante la presentación estamos a la orden. Lo primero es que ustedes tengan en cuenta que la gente aprende de diferentes formas. Ustedes pueden hacer una presentación que tenga puro texto, habrá gente que le gusta, pero hay otra gente que no va a captar el aprendizaje. Así que nuestro diseño, nuestra presentación o lo que ustedes vayan a presentar debe tomar en cuenta que mi audiencia puede estar conformada por gente que es muy visual, o sea, que aprende viendo, y esa gente debe tener dentro de la presentación gráficas, tablas, imágenes, por lo menos para ellos hacer un PowerPoint es lo máximo porque generalmente en los PowerPoint uno incluye
más que todo imágenes. Y esta gente, pues todo lo que ustedes le pongan para ver, este tipo de, como vemos en la imagen, que es una imagen a pesar de que tiene texto, es algo colorido, esa gente con eso va a estar aprendiendo. Sin embargo, hay otra gente que no solamente es viendo, le gusta escuchar. Entonces, para esta audiencia, tal vez ellos van a preferir las discusiones, el podcast, el video, que los pongan a leer en voz alta. No sé si recuerdan cuando yo estaba en la escuela que los mandaban como a leer. Eso también es una técnica de aprendizaje. Y esta gente entonces aprende de esta manera. Incluso si un profesor toma un listado de instrucciones y lo lee en voz alta, esta gente va a aprender de esta manera. Luego entonces tenemos la gente que aprende verbalmente, que es decir, leyendo o escribiendo, y a través de textos, tal vez toma nota para recordar después de la presentación. A este tipo de personas no le va a molestar que ustedes incluyan toda la presentación llena de texto porque ellos están leyendo y están aprendiendo. Y por último, este es la persona más que recoge un poquito la experiencia de los otros, aprende haciendo. Esta persona es la que va a hacer la dinámica, la que si ustedes están dando algo muy técnico, información muy técnica que puede pasar en este contexto de la hackathon, este tipo de público va a querer ir a probar lo que ustedes están presentando. Si ustedes van a presentar alguna aplicación o algo, esta persona, eso es lo que de esa manera es que va a aprender, probando la aplicación. Entonces, si ven, tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, asimismo, tenemos que pensar en nuestra audiencia. Yo puedo tener dentro de mi público personas visuales, personas auditivas, personas que aprenden leyendo o que aprenden haciendo. Entonces, esto es lo primero que ustedes deben tomar en cuenta para hacer su diseño de presentación. Si ustedes hacen una presentación con mucho texto, no todo el mundo va a aprender. O con muchas imágenes, a no todo el mundo le va a gustar. Si solamente ponen un video, hay un público que se va a quedar ahí como rezagado. Y si no ponen dinámicas en toda la presentación, o más que dinámica, porque para eso se necesita también un poco de expertise, si ustedes no ponen algo que la persona practicar pueda hacer, llamarlos al frente o llamarlos aquí en la videollamada y que ellos hagan algo, realmente pues ahí no se logra el aprendizaje. Entonces este es el primer punto a tomar en cuenta, que nosotros como personas tenemos incluso una sola persona, depende del tema, puede ser muy visual, muy auditivo, muy verbal o muy kinestésico, o sea que incluso varía también según la persona. Entonces, cuando ustedes van a diseñar o van a armar su presentación, deben tomar este primer punto en cuenta y sobre todo saber bien quién es esa audiencia. O sea, ustedes ahora cuando hagan esta presentación, a quiénes van a presentar, quiénes van a estar ahí presentes para también poder ir diseñando de acuerdo a esa premisa. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. Entonces, ya habiendo pues hecho toda la parte de quién es mi audiencia y cómo yo puedo unir estos elementos de mi audiencia, entonces nos vamos a ver cuál es la necesidad de mi audiencia. Y aquí es un poquito evaluar cuál es la situación actual. Suponiendo que ustedes pues van a hacer una presentación para presentar algo, valga la redundancia, o sea, un proyecto en específico, ustedes tienen que describir brevemente cuál es la situación actual. Y esto necesariamente no tienen que ponerlo en una hoja. Esto, si ustedes van a trabajar en equipos, pueden ustedes hacer una reunión previa y definirlo. Pero sí es importante poder detectar cuál es la necesidad de esa audiencia para que todo el diseño responda realmente a lo que la audiencia quiere escuchar. Entonces, lo primero es que ustedes en sus equipos puedan describir brevemente cuál es la situación, a quién vamos a presentar, cuántas personas van a escuchar la presentación. Y segundo, cuál es el efecto o el impacto de la situación. O sea, si yo tengo que hacer una presentación de un proyecto, ¿qué implica eso? Hay unos lineamientos que hay que seguir, hay un tiempo que debo cumplir, todo eso ustedes lo tienen que ver en esa etapa previa. Y si ven, no estamos hablando todavía de hacer el PowerPoint porque pareciera que la preocupación cuando dicen hacer una presentación es hacer el PowerPoint. Luego, las posibles causas o razones identificadas.
por qué yo voy a hacer esta presentación, qué implica mi proyecto, por qué lo hicimos, por qué decidimos este tema para presentar. Y esto también lo estamos enfocando a lo que ustedes tienen que preparar, sin embargo, aplica para cualquier situación que ustedes tengan, ya sea a nivel estudiantil o laboral. ¿Qué esfuerzos se han hecho? O sea, si ustedes lo que están presentando no necesariamente es algo nuevo, sino que están retomando algo, pueden hablar de qué se ha hecho anteriormente y cuáles han sido los beneficios de esos esfuerzos en el pasado. Y esto también aplica mucho cuando en la parte de capacitación ustedes tengan que hablar de algún tema que es muy repetitivo. Siempre pueden reconocer en ese momento, o sea, cuando ustedes están estudiando las necesidades de la audiencia, pueden hablar y mencionar de cuántas veces se ha hablado de un tema, porque tal vez para muchos no es la primera vez que tienen esta presentación de cómo hacer presentaciones. Entonces, es de determinar, ok, si ya hemos hablado antes de presentaciones, ¿qué puedo yo hacer diferente para que mi audiencia no sienta que es más de lo mismo? Entonces, ese es el paso en cuanto a cómo yo determino las necesidades de mi audiencia. ¿Cuáles son los resultados esperados? ¿Cuáles son los conocimientos o habilidades que tienen que adquirir las personas que van a recibir la presentación? Si yo quiero nada más pues que ellos conozcan un proyecto, que yo quiero exactamente que conozcan. Y muy importante en toda esta parte de las necesidades es cuánto tiempo yo tengo para poder hacer mi presentación. Porque a veces hay tanto material de un tema que uno tiene que saber exactamente enfocarlo para que no se quede corto el tiempo, para que la audiencia no piense de que, ay, yo pensaba que iba a haber tal tema o, ay, no alcanzo el tiempo, sino que uno tiene que delimitar bien, pues, qué es lo que quiere, cuáles son los resultados que se espera en esa sesión específica. Luego, los conocimientos que requiere el personal o las personas que están, la audiencia, para realizar las funciones identificadas como necesarias. Esto es un poquito, pues, ¿qué debe saber mi audiencia para poder entender lo que yo le voy a presentar? Si es el caso de ustedes, pues gente que sepa del área informática para poder entender qué ustedes van a presentar, porque si tal vez hay gente ahí dentro del jurado o dentro de los invitados que no tiene ese lenguaje técnico, ustedes tienen que poder explicarle a ese público que no va a entender la parte técnica tal vez. Entonces son puntos importantes para que ustedes puedan analizar a la audiencia previamente a diseñar la presentación. En la parte de actitudes también, si ustedes tuvieran que hablar de trabajo en equipo, de comunicación, que son más que todo las habilidades blandas, también es importante que las puedan mencionar. Y hay una frase que tal vez uno va a ver en los diferentes diseños, y es que se espera que al finalizar la participación los participantes sean capaces de. Entonces ahí es donde ustedes deben definir qué es lo que ustedes quieren lograr con la presentación que están armando. Entonces, hasta aquí un poquito, pues, que sepan ustedes que la audiencia está conformada por diferentes tipos de aprendizaje, que para las presentaciones deben tomarlas en cuenta. Por eso las presentaciones deben contener de todo. No solamente texto, tienen que ponerle imágenes, tienen que ponerle videos, tienen que ponerles alguna dinámica para que la gente realmente pueda aprender algo y todos se vayan pues con el conocimiento. Y segundo, previamente a definir la presentación, armar el PowerPoint o como le quieran decir, ustedes deben poder visualizar esa audiencia, quiénes son, pero también qué esperan, cuáles son las necesidades de esa audiencia. Entonces, estos dos primeros pasos son aquellos que determinan pues el éxito de la presentación que ustedes vayan a armar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Seguimos. Entonces vamos a el siguiente paso, que es armar, bueno, ya ustedes hicieron toda la evaluación previa, ahora vamos a armar la información general de la actividad. Cómo ustedes pueden ir paso a paso armando ese primer bosquejo de qué es lo que ustedes qué es lo que va a contener esa actividad, esa presentación. Y esto para que se lo lleven no solamente en la parte de
o sea, este contexto que es la hackathon, sino para todas las actividades que ustedes tengan. Como ya les digo, o sea, ustedes pueden tomar esto para alguna, incluso hasta una reunión, no necesariamente una sesión o un curso, sino para reuniones de trabajo, presentaciones en la universidad, y siempre es bueno pues tenerlo de manera estructurada. En la medida que ustedes conozcan a la audiencia, que sepan que tienen que agregar diferentes elementos, la gente va a lograr pues entender qué es lo que ustedes quieran explicarle. Entonces la primera parte es, ya habiendo pues hecho su discusión de equipo, de cómo es la audiencia y demás, es poder, ya aquí es donde nos vamos a escribir, a plantearlo, tener la información general de la actividad que ustedes van a hacer. Entonces, esto es un formato, este es un formulario más grandecito, aquí yo lo traje como un poco diferente, pero es poder ir definiendo aquellos puntos más relevantes de lo que ustedes van a hacer. Primero, ¿cuál es el título de la actividad? ¿Cuál es el nombre del curso, de la sesión que ustedes vayan a tener? Siempre debe tener un título, porque es lo que debe captar la atención de su audiencia. No sé si ustedes a veces cuando les mandan flyers o cuestiones de cursos, lo primero que uno va a ver es el título. A veces ni siquiera ve el tiempo, que el día ni nada, pero el título es lo que va a captar la atención. Entonces aquí es donde uno tiene que ser creativo y poner un título que realmente recoja lo que ustedes van a presentar. Si ustedes le ponen un taller de cocina saludable, pero van a hablar de hacer dulces y postres con mucho azúcar, definitivamente no es un taller de cocina saludable. Entonces tienen que adecuar el nombre realmente a lo que ustedes vayan a presentar o a lo que vayan a hacer en la sesión. Luego entonces describir una breve introducción de qué es lo que será la actividad. Y esta ficha, o sea, esto no es para que lo vea la audiencia, esto es para que el diseño quede, porque este es un documento de uso interno de los facilitadores, pero debe quedar claro porque ustedes pueden ser en este momento los que van a planificar o hacer el diseño de la presentación, pero tal vez otro compañero puede explicarlo, porque si el día que había que presentar ustedes se enfermaron, ustedes le dan esta información a alguien que sabe facilitar y van a tener pues claridad en todo lo que se quiera, dentro de la sesión. Entonces la descripción tiene que ser pues una breve introducción que explique qué va a ser la actividad. Bueno, en esta presentación nosotros vamos a hablar sobre el proyecto que hemos tenido como grupo para tal y tal y tal cosa. Entonces deben describir ahí exactamente qué es lo que busca esta sesión. ¿A quién va dirigido? Como ya ustedes hicieron el análisis de la audiencia, aquí pueden determinar si va a profesores, estudiantes, a un jurado calificador, quién es la audiencia de la presentación que ustedes van a hacer. ¿Por qué? Porque uno tiene que delimitar las personas que pueden entender la presentación. Si ustedes aquí ponen a todo el mundo, o sea, puede venir alguien médicos, puede venir alguien que no sepa de informática, entonces eso es lo que hace un poquito es que se lleva o sea, ustedes diseñaron para un tipo de público y al final el resto no va a entender, entonces uno tiene que delimitar quién va a ser la audiencia y ser enérgicos en que realmente esa es la audiencia que asista. El contenido es la lista de temas que ustedes van a desarrollar. Ya habiendo pues establecido cuál es el título, qué es lo que se busca dentro de la sesión, entonces es qué temas van a lograr o debemos incluir para que se cumpla ese objetivo general, por decirlo así. Entonces, ahí es donde uno tiene que ver que a veces una actividad puede tener 15 temas a desarrollar. Pero si ustedes nada más cuentan con 1 hora, es imposible que ustedes puedan ver los 15 temas. Entonces, esta etapa del diseño les permite a ustedes ir, y esto es bastante borrar y volver a empezar, porque ahí es donde uno va viendo exactamente, si yo tengo 1 hora, qué temas yo puedo cubrir en 1 hora. Si yo tengo 3 horas, qué temas me permite. Si yo tengo 2 días para hacerlo, bueno, un día tengo este listado de temas y el otro día tengo este listado de temas. Pero nos permite mucho hacer esta pausa, y aquí todavía no hemos llegado al PowerPoint, nos permite mucho eso, o sea, poder determinar si dentro del tiempo que yo tengo estipulado para mi actividad o mi presentación, yo puedo cubrir con los temas. Entonces eso a veces pasa mucho que como uno no lo programa,
uno le va incluyendo de toda la presentación, o sea, tú le vas metiendo imágenes y cosas y de todo un poco, y cuando vas a ver, no te alcanza el tiempo. No te alcanza el tiempo, no lograste cumplir con todos y la audiencia se va como que, ay, yo pensé que íbamos a llegar hasta lo último y no llegamos y entonces un lío volver a hacer la convocatoria para terminar el tema. Entonces es muy importante esta parte de determinar qué temas se van a desarrollar y ojo, aquí ustedes pueden decir, vamos a necesitar, puede variar, o sea, si ustedes cuentan con cierto tiempo, pues hay que ajustarse, pero si el tiempo es flexible, ustedes pueden decir, bueno, mira, para lograr yo el objetivo del curso, de la actividad o de la presentación, yo voy a necesitar 2 sesiones. Entonces ustedes van dividiendo. Y créanme que ahí van a ser como que, o sea, wow, los expertos porque pudieron determinar en un paso como es, como hacer la información general de la actividad, de que ustedes van a requerir más del tiempo que tal vez les habían dado, siempre que sea posible. Luego entonces los objetivos específicos. Aquí este objetivo específico responde un poco a lo que vimos anteriormente, que es al finalizar el curso o la presentación, los participantes serán capaces de, y ahí es donde ustedes pueden poner los objetivos. Y los objetivos siguiendo pues toda la parte de definición de objetivos que implica usar los verbos infinitivos, usar un sistema, algo que los mida, que sean objetivos realizables, que nos permitan pues realmente que al ponerlos yo ahí y al finalizar la capacitación, yo pueda entonces definir si se cumplió o no se cumplió el objetivo. Pero si ponemos un objetivo muy general o muy utópico o sin un tema para poder medirlo, no se va a lograr entonces al final ese objetivo porque pues era algo muy, muy general. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Ustedes habían visualizado hacer una presentación con todos estos elementos antes? ¿Alguien ha visto esta metodología? Sí, la metodología sí bueno, Gerardo Fumero, me dijiste que miramos los nombres. Sí he visto la metodología, no la he puesto totalmente en práctica, pero sí algunos pasos. Ok. ¿Y piensas que esta es una manera un poquito más científica de poder hacer una presentación, contrario a que siempre hacemos el PowerPoint primero? Sí, de hecho es un poquito más fácil hacerlo de esta manera porque ya vas un poco más preparado cuando empiezas a crear tu presentación PowerPoint. Ya tienes más claro el tema, qué es lo que vas a hablar, cómo distribuyes mejor la información. Es mucho más fácil, te ahorras bastante tiempo. Ok. Y otra pregunta, pues para otra persona de la audiencia. Yo aquí no puedo ver el listado porque creo que si me salgo de la presentación se va. Entonces, una pregunta para ustedes es cómo esta metodología les puede ayudar específicamente en estas presentaciones que tienen que hacer para este proyecto. Yo digo que en la organización. Disculpa, adelante, Y más, adelante, José. y más si nos toca trabajo. Les permite estar mejor organizados. Sí, eso era lo que iba a decir, que tener como un orden o separar los diferentes aspectos de la presentación. De verdad, te hace organizar temas y cómo llegar, hacérselo saber a la audiencia. Nos ayuda a saber cuánto tiempo tenemos entre secciones y cuánto tiempo va a tomar en total la presentación. Y también te permite pues cumplirlo en el tiempo. Y ahora más adelante que hagamos lo que les hablaba del plan de sesión lo van a ver un poquito más fácil. Por eso esto vamos como de lo general a lo específico. Así que bueno, entonces esta es la primera parte de armar la información general. Y esto es lo principal. Como ya les digo y recapitulando un poco, definir cuál es el título,
Y una vez ustedes lo tengan, pues va a ser fácil poder establecer cuál va a ser el contenido. Recordar que el título es bastante tema de mercadeo, o sea, porque ustedes tienen que poner un título bastante creativo que llame la atención y capte la atención de la audiencia, poner una descripción, y tal vez esta parte del título y la descripción es un poco lo que ustedes pueden compartir en la invitación que vayan a hacer, en el flyer, en cómo ustedes van a transmitir o a invitar a su audiencia. Hacia quién va dirigido, porque ustedes, pues, como les decía hace un rato, deben poder limitar quiénes pueden entender o quiénes pueden captar el conocimiento, o a quienes ustedes quieren hacerle llegar, pues, la presentación que vayan a armar. El contenido, que es muy importante, que saber que aunque yo tenga 16 listas de temas para una sola actividad, yo tengo que limitarlo. Y definir si mi audiencia tiene que saber las 16 temas o solamente 8. Entonces eso es algo que se define cuando ustedes están armando la información general. Y por último, en esta primera sección es la parte de los objetivos específicos. Y los objetivos específicos se arman un poquito respondiendo la pregunta de qué debes, o sea, al finalizar la presentación, qué deben saber los participantes. Deben aprender si vamos al ejemplo del taller de cocina, debieron aprender a hacer un desayuno saludable. Entonces, todo eso, establecer ese objetivo hace que cuando ustedes vayan a hacer la presentación o la sesión, el plan de sesión, puedan realmente definir qué se necesita para que la persona aprenda a hacer un desayuno saludable. Entonces, toda esta sesión previa que ustedes van a tener en sus equipos les va a ayudar muchísimo, como decía alguien por ahí, a que la presentación sea lo más fácil que ustedes tengan que hacer. Entonces, las otras, yéndonos un poquito más técnicos, tenemos la parte de definir quién va a ser el facilitador o mi instructor. Muchas veces esta etapa de diseño la hace un experto funcional. ¿Qué es un experto funcional? Supongamos que yo soy experta en cocina saludable. Yo como soy nutricionista, hago toda la parte o sea, estudié eso y sé qué es lo que realmente necesita la persona para ser muy saludable, entonces yo soy la experta funcional. Y aquí yo hice el diseño, porque como ya yo tengo o sea, soy la persona experta, yo voy a hacer todo el diseño de qué es lo que va a incluir la presentación, incluso hasta el plan de sesión, que es el paso siguiente. Pero no necesariamente yo soy la que va a facilitar, porque no tengo tiempo, porque el día de la presentación tengo un compromiso. Entonces, es importante que ustedes sepan, no estoy segura si en los lineamientos de esto ustedes tienen que presentar todos los del equipo, pero a veces el experto funcional no es el que va a presentar, porque no todo el mundo tiene las habilidades de facilitar. Ustedes pueden dividir incluso los equipos o los grupos de trabajo en las universidades. A veces uno piensa de que los 4, a veces sí por la nota, ¿no? Pero también hay momentos en que si es un equipo de 4 personas, no es que los 4 van a hablar allá. Pero si de los 4, el que menos tema tiene de exponer es el que más sabe del tema, ese es el experto funcional. Y ese es a lo mejor el que va a tener más participación en esta parte del diseño. Entonces, tal vez no aplique tanto en la universidad, porque yo sé que los profesores, en la mayoría, que expongan, que hablen todos, ¿no? Y cierto, de todas maneras hay que tener esa habilidad de presentar algo, aunque sea sencillo, pero ya pues en el mundo laboral les puedo decir de que no necesariamente todo el mundo tiene que presentar siempre, porque a veces uno puede ser el experto funcional, el que va a ayudar a definir todos estos pasos, pero otras veces es nada más el que va a facilitar, porque tal vez no tiene la expertise del tema, pero sí tiene la habilidad para ponerse ahí al frente y ganarse la audiencia. Entonces, aquí es donde se define eso también. ¿Quién es el experto funcional y quién va a ser el facilitador o instructor? Entonces, incluso si usted, no sé si en este formato lo permite, pero si lo permite, ustedes pueden dividirlo. Bueno, los expertos funcionales son los que se van a encargar de buscar toda la información y hacer el diseño tan bien que el facilitador pueda hacerlo sin problema, aunque no haya hecho el diseño como tal.
Así que esto se los dejo aquí en el caso de que aplique. Pero que sepan que dentro del diseño de presentaciones es un punto válido que ustedes pueden tener, que no necesariamente o sea, que los equipos son multidisciplinarios y que el experto puede hacer la parte del diseño, pero no necesariamente hacer la presentación final. Luego tenemos las competencias que nosotros queremos desarrollar. En la parte de la detección de necesidades determinábamos un poquito qué es lo que yo quiero que mi audiencia aprenda o qué es lo que yo quiero, qué actitudes quiero reforzar dentro de que hablábamos de las habilidades blandas, trabajo en equipo, comunicación, toda esta parte. Entonces uno lo define aquí en la información general porque todo lo que tú hagas dentro del diseño tiene que responder a esas competencias. Si tú hablaste de 3 temas y dentro de los 3 temas, y ya aquí en competencias habías puesto trabajo en equipo y tú no estás incluyendo nada de trabajo en equipo, o tienes que evaluarlo, porque eliminas la competencia de trabajo en equipo o incluyes una actividad que tenga que ver o reforzar la competencia de trabajo en equipo. Entonces es muy importante que esto vaya alineado en todo momento y que los temas de mi contenido respondan a cada una de estas competencias. Los prerequisitos ustedes pueden determinar que previo a, o la audiencia, previo a la presentación que ustedes vayan a tener, sepa de matemáticas, por poner un ejemplo, o sepa de programación, porque es un requisito para que entiendan la presentación que ustedes van a hacer. Si eso no es posible porque va a ir cualquier persona a la presentación, entonces ustedes deben cambiar el lenguaje de la presentación, porque ustedes no pueden hablar en un lenguaje muy técnico ante audiencia o personas que no vayan a entender. Entonces, así mismo ustedes tienen que ir desarrollando eso. Sin embargo, si ustedes determinan que no, es que yo no puedo cambiar el lenguaje porque es así como lo tengo que presentar, entonces ustedes tienen que hacer el warning de que, bueno, mira, es que la gente que tiene que ir tiene que saber por lo menos qué es este tema para poder entender nuestra presentación. Y por último, ¿cuál es el formato que ustedes van a hacer de la actividad? Antes solamente era presencial. Nosotros, y presencial es más difícil presentar, porque ahora en virtual es mucho más fácil. O sea, yo ni siquiera estoy viendo a la gente, que a mí no me gusta, yo prefiero ver a la audiencia, pero sí es importante que ustedes determinen cómo se va a dar esta actividad. Si es presencial, que tengan o sea, que lo hagan con todas las consideraciones para que sea presencial. Si es virtual, también hacerlo, o sea, que no porque sea virtual no se va a lograr el objetivo o hay una dinámica que no puedo hacer. O sea, siempre el diseño debe ir muy alineado a cómo va a ser el formato de la actividad. Si es a veces hay algunas capacitaciones que se hacen en el mismo campo, o sea, por ejemplo, si fuera un taller de cocina, no esperen de que vamos a estar en un salón viendo PowerPoint toda la distancia. Tal vez necesitan ir a una cocina para practicar ahí mismo y ver cómo se hace. Entonces esas son las capacitaciones en campo. Y ahí no es necesario armar una presentación, pero sí tener un plan de sesión que te permita cumplir el objetivo. Pueden ser conferencias, hay otro tipo de plataformas, puede ser virtual, usando este tipo de plataformas, hay otras diferentes. Entonces hay diferentes formatos. Pero aquí lo importante es que el formato que ustedes establezcan responda pues al diseño o a los objetivos que quieren con la información, o sea, con la presentación. Entonces, hasta aquí, este es un poco pues que esta información general de la actividad que ustedes deben levantar previamente a hacer el PowerPoint. Yo siempre hago ese hincapié porque la mayoría de las personas, cuando les he preguntado, incluso gente que yo entrevisto en mi día a día, cuando yo les pregunto cómo manejarían una presentación y tal, ellos me dicen, es que yo haría un PowerPoint en tal plataforma, en tal de acá. O sea, ya ni siquiera usan PowerPoint, ahora hay otras herramientas. Pero cuando yo les pregunto un poquito de cómo lo diseñarían, se quedan en el aire. Entonces, para mí, a mí siempre me gusta meter esta parte de presentaciones efectivas, no solamente enfocada en la parte de la presentación, sino en la parte del diseño. Entonces, hasta aquí, viendo un poquito, primero, pues, ustedes cuando vayan a sentarse con sus equipos, definir quién es la audiencia,
saber que ustedes tienen diferentes métodos, o sea, esa audiencia puede aprender de diferentes formas y que en el diseño ustedes deben incluir de todo. Una imagen, un video, una dinámica, una lectura de un texto, o sea, de todas las diferentes actividades que se les muestran, que ustedes puedan responder a esos tipos, a los diferentes estilos de aprendizaje. Hay mucha documentación más amplia que les presenté, así que de todas maneras ya ustedes se están llevando hoy el término para que lo puedan ampliar un poquito cuando vayan a trabajar sus diseños. Lo segundo, tener esa sesión previa de hacer el análisis de las necesidades de la audiencia. ¿Qué quiere mi audiencia? ¿Cuáles son los qué se espera? ¿Quién es mi audiencia? Y toda esa parte pues que les va a permitir a ustedes afinar que la presentación pues realmente cumpla esas necesidades. Y siguiente, entonces, es hacer la información general de la actividad. Ya con toda la información que ustedes hayan recabado de su audiencia, pueden venir a hacer esta primera fase del diseño. Y es armar este documento que, si ustedes ven, es un cuadro sencillo que ustedes pueden hacer en Word o lo que sea, pero que debe incluir estos principales puntos. Como ya les decía, el título de manera muy mercadóloga que llame la atención. No es que ustedes vayan a poner sesión para aprender de tal cosa, o sea, suena aburrido. Tienen que pensar en un buen título que sea wow, que la gente lo lea y que, yo quiero ir a eso. Y no solamente que sea muy wow, sino que el tema que ustedes lo vayan a desarrollar cumpla el objetivo de ese título. Que ustedes hagan la descripción de qué es lo que van a hacer, definan la audiencia, quién puede ir a escuchar y entender la presentación. Y en el caso, pues, de que sea algo muy abierto, saber de que si hay lenguaje muy técnico, tienen que ver de qué manera pueden suavizarlo, por decirlo así, o adaptarlo a que toda la audiencia presente lo entienda. ¿Cuál es el contenido? Saber que si son 15 temas, tienen que adaptarlo al tiempo que ustedes tienen para presentar. Y poder decir, ¿sabes qué? A las personas que les solicito la presentación, ¿sabes qué? Este tema específico tiene 15 puntos. Nosotros en esta primera sesión podemos cubrir los 5 primeros, pero si ustedes el objetivo es que se logre que ellos sepan los 15 puntos, serían 3 sesiones. Entonces créanme que ustedes ahí van, wow, los expertos. Y eso se logra nada más sentándose a hacer esta primera parte, que es la información general. Los objetivos específicos que responden a qué espera la audiencia lograr con el curso o la presentación. Y ya luego esto un poquito más técnico, que es definir quién es el experto funcional, quién es el facilitador, cuáles son las competencias a desarrollar, si la gente que va a asistir a la presentación necesita algún conocimiento previo y, por último, cuál es el formato. Y el formato es muy importante porque va a definir qué tipo de actividades yo puedo realizar dentro de la presentación. Entonces, hasta aquí, pues, luego entonces la duración, que la duración muchas veces es lo primero que nos dan. Ármate una presentación de 2 horas, de 1 hora. A veces eso, o sea, uno lo deja, podría ser, pareciera que es lo último, pero es lo primero que uno tiene. Y uno tiene que adaptar el diseño al tiempo. Y ahora cuando veamos el plan de sesión se van a dar cuenta de qué manera uno tiene que hacer ese rompecabezas del tiempo. Y siempre es importante que ustedes puedan definir, mira, si se quiere que el objetivo se logre se logre en este día, yo necesito media hora más o necesito 1 hora más. Eso en el caso de que sea realizable. Pero si ustedes ya tienen un tiempo definido, muy definido, tienen que tratar de ajustar ese diseño a ese tiempo. El máximo de participantes y el mínimo, a veces si hay 2 personas en la audiencia, ustedes tienen una dinámica que necesitan 6 personas. Entonces, sin la dinámica no se va a lograr el conocimiento. Ustedes pueden establecer en esta parte del diseño cuánto es el mínimo. Entonces, si ustedes hacen una actividad que son para 5 personas y todas las demás son de 0 a 5 o de 1 a 5 personas, ustedes establecen ese mínimo. Y un máximo, porque a veces uno no puede con una audiencia de
200 personas cuando es algo muy específico. Ustedes pueden entonces también establecer, bueno, mira, para que la gente, como yo tengo que hacer actividades que la gente tiene que hablar, yo necesito nada más 20 personas. Entonces uno lo establece dentro de esto, pero en base a cómo va a ser la presentación. Esto no es porque, ay, si por mí nada más fuera una persona, yo feliz presentando. No se trata de eso, se trata de cuál es lo mínimo que yo puedo manejar para que las actividades sean efectivas. Mira, yo tengo dinámicas que permiten hasta tantas personas o mínimo tantas. Ese es el criterio. Y el máximo es cuánto ustedes pueden manejar, o sea, cuánto es una audiencia. Yo siempre recomiendo que hasta 25 personas, que creo que ese es todavía sigue siendo como el promedio de estudiantes en los salones, digo yo. O sea, cuando es presencial. Entonces, es una audiencia que te permite, si vas a hacer actividades dinámicas y tal, es una audiencia, o sea, es un número bueno. Si es virtual, pueden ser más gente, pero también si tienes muchas dinámicas, que puedes hacer dinámicas en este formato virtual, también tienes que limitarlo. Porque si de cada grupo, si haces 5 grupos, es fácil que 5 grupos expongan la dinámica, por ejemplo. Pero si al final tienes 500 personas en una sala, que te lo permite y es virtual, y bueno, no hay problema porque no tengo que pagar un local para 500 personas, pero hay que ver si realmente se lograría el conocimiento, porque no nos vamos a poner a escuchar a 500 personas que tengan que hablar en la dinámica. Entonces es importante también limitar esto, no solamente la audiencia, sino cuánta gente, y esto no es por cuánto yo como facilitador puedo o quisiera manejar, sino cuánto es la cantidad de personas que se pueden manejar para que se logre el conocimiento. Y por último, los recursos. ¿Cuál es mi material de apoyo? Si yo tengo un video dentro de la presentación, chequear que se pueda ver. Si yo tengo imágenes, verificar que la imagen tenga su pie de autor. Si estuviéramos físicamente, yo voy a hacer una dinámica y necesito palitos de colores. Siempre se deben determinar los recursos antes para que se pueda pues tener todo ahí a la mano. Entonces hasta aquí es la primera parte de lo que nosotros tenemos y pues nos iríamos al coffee break. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Parece que no, profe, pero igualmente agradecerle por su presentación. Hasta este momento ha sido súper interesante y los puntos que ha tocado sirven de muchísimo para la presentación. Muchas gracias. Ok, entonces nos vamos a los 10 minutos de break.